La paz sea con toda la audiencia presente. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual es el siguiente. ¿Es Jesucristo Dios? La interrogante que hoy nos aborda es la siguiente. ¿Es Jesús Dios o el Hijo de Dios? Muchos han hecho la misma premisa. Hay libros, páginas y múltiple contenido en foros tratando de explicar la interrogante que nos concierne en este día. No obstante, la respuesta es obvia y la encontramos en las Sagradas Escrituras. Mateo 16, 16 al 17. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Les preguntó el Señor: ¿Quiénes dicen las gentes que soy yo? Porque ya se había escuchado acerca de él, que sanaba enfermos, que daba la vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos y que resucitaba a los muertos. Entonces muchos empezaron a murmurar. Unos decían que era Elías, otro que era Jeremías o alguno de los profetas que había resucitado. Le pregunta el Señor a sus apóstoles: ¿Y ustedes y vosotros quién dicen que soy yo? Entonces Dios hace sentir a los apóstoles y hace sentir al apóstol Pedro que se habían cumplido las profecías, porque se hablaba acerca de un Mesías, de un mensajero. Inmediatamente llega el conocimiento al apóstol Pedro y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era una afirmación errónea, porque Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y cuando escucha el Señor Jesucristo las palabras del apóstol Pedro, lo llama bienaventurado, porque no se lo había revelado carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos. Todo aquel que cree y que acepta que Jesucristo es Dios, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque ha comprendido verdaderamente las diferencias entre Dios y Jesucristo. Y ha comprendido que Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos conduce a Dios. En ningún pasaje de la Biblia nosotros podemos encontrar que Jesucristo se denomina como Dios, que Jesucristo quiere ser igual a Dios. Nosotros observamos que Él decía que era el Hijo de Dios. Y hay múltiples textos de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos encontrar acerca de que Jesucristo afirmaba ser el Hijo de Dios. No obstante, debemos de ponernos en contexto de dónde viene la idea de que Jesucristo es Dios. Hay algunos versículos bíblicos que muchas de las veces no lo interpretamos de la manera correcta, no lo interpretamos de la forma que se debe de interpretar y le damos entonces una interpretación equivocada. Ejemplo de ellos, Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando leemos entonces este texto de las Sagradas Escrituras, inmediatamente nuestra mente empieza
a pensar, si Cristo le dijo tanto tiempo que estoy con vosotros, está afirmando que Él es Dios. Porque Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Cristo es, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces leemos este texto y decimos, Jesucristo es Dios, pero dándole una connotación incorrecta. ¿Cuál es la interpretación correcta de este texto? Porque si nosotros observamos, Jesucristo no afirma ser Dios en este texto. Él estaba hablando acerca de el que moraba en él. Y muchos apóstoles hablaban precisamente acerca de esa perfecta unidad entre Dios y su Hijo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. A eso se refiere entonces el Señor Jesucristo cuando le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No dijo el Señor, yo soy el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí, hablando precisamente de esa perfecta unidad. Felipe quería llegar al Padre, quería llegar a Dios, pero como nos dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para poder llegar a Dios, tengo que llegar a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. A eso se estaba refiriendo el Señor, pero no estaba afirmando ser Dios. Hay otros versículos, como en Isaías 9:6, que como que le damos la misma connotación. Dice de la siguiente manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sí sabemos que habla de Cristo. Está hablando de él porque era profetizado desde antes por los profetas, en este caso por el profeta Isaías. Pero no está hablando literalmente que él era Dios. Lo que da a entender este texto de la Biblia, que a través de él iban a conocer a Dios. Lo mismo que pasa en el caso de Felipe. A través de Jesucristo iban a conocer a Dios. Dios estaba en Cristo, y si conocían a Cristo, por ende iban a conocer a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Precisamente por eso el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, observamos nosotros que es un caso similar, esa unidad entre Dios y el Hijo, pero no en divinidad, no en esencia, no en sustancia. El que lo dirigía, el que hablaba por él, por el Señor Jesucristo, era Dios. El que estaba en Cristo era Dios. Pasa algo similar en un texto que nosotros observamos, Romanos 9, 4 al 5, y que es otro texto que a veces le damos la connotación
connotación equivocada, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nosotros observamos que habla acerca del linaje de los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas, o sea, las 12 tribus de Israel, y de los cuales según la carne vino Cristo, porque él era de la tribu de Judá. Y luego afirma, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y cuando le damos la connotación equivocada, decimos, ese texto está claro y dice que Jesucristo es Dios. Es algo erróneo, porque entonces se estaría contradiciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 27 al 28. ¿Por qué? Porque a Cristo le sujetó todas las cosas, claramente se las sujetó. Pero cuando dice todas las cosas, se exceptúa aquel al que le sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que sea Dios en todos y en todos. Va a llegar el momento en que cuando venga el Señor Jesucristo, en que ya sea entregada la muerte, sea entregado el diablo, ¿verdad? El mismo Señor se sujetará a Dios y se unirá en esa adoración universal. A eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos 9, 4 al 5. Y son los textos que en muchas ocasiones le damos esa connotación equivocada. Si nosotros afirmamos o decimos que Jesucristo es Dios, entonces, ¿quién era la persona que estaba sentada a la diestra del Padre cuando fue lapidado el diácono Esteban? Porque en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, dice de la siguiente manera: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No estaba viendo a Cristo en carne, porque recordemos que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Estaba viendo a Cristo a la diestra en espíritu, en alma espiritual, que estaba sentado a la diestra del Padre. Y si nosotros decimos que Jesucristo es Dios, entonces estaríamos cayendo en ese error, porque claramente Esteban vio que a la diestra del Padre estaba el Hijo del Hombre, o sea, el Señor y Salvador Jesucristo. Es muy importante comprender, es muy importante conocer quién es Cristo y quién es Dios, porque si entendemos que es el Hijo de Dios, somos bienaventurados. Y si pensamos que Jesucristo es Dios, entonces no hemos comprendido lo que predicó Cristo, porque Él nunca afirmó ser Dios. Incluso podemos observar que en el nombramiento que Dios le dio, un nombramiento que es sobre todo nombre, Jesucristo, si nosotros decimos que Jesucristo es Dios, caeríamos en el error, porque Jesucristo significa Salvador ungido. Y a Dios nadie lo ungió, porque Dios no tiene principio ni tiene fin.
Y si decimos que Jesucristo es Dios, entonces estaríamos diciendo que hay otro arriba de Dios. Pero Dios es el único y siempre ha existido porque no tiene principio ni tiene fin. Otra de las diferencias que nosotros podemos encontrar es la eternidad de Dios precisamente. Cristo tuvo un principio y tuvo un fin aquí en la tierra. Sin embargo, Dios ha existido desde siempre porque no tiene principio ni tiene fin. La omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, pasado, presente, futuro. Todas las cosas las conoce Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo no conoce todas las cosas, pues en Mateo 24:36 habla acerca de que el día en que vendrá el Señor no lo conocen ni los ángeles, ni siquiera Él mismo. Dice de la siguiente manera, Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, solo Dios, nadie más, ni siquiera Él conoce el día y la hora. La omnipresencia es otro atributo, porque Dios se encuentra en todas partes, está presente en todas partes. Y la omnipotencia. Entonces, volvemos a decir, ¿quién es Jesucristo y quién es Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador de la humanidad, que dio su vida para salvarnos a todos. Y Dios es el creador de todas las cosas, que no tiene principio ni tiene fin. Esa es la conclusión. Dios los bendiga y hasta la próxima.